Buenas tardes a todos. Acá en Buenos Aires son las 13 horas, ¿no? Perdón, las 14 horas. Y estamos en un mes, en un día de invierno, ¿no? Piadoso el invierno, pero invierno al fin. Bien, hoy vamos a continuar con la incidencia de lo cultural sobre los aspectos sexuales del humano, ¿sí? Eh, el tema de lo cultural, o sea, del cuento, de la ficción que hay que contarle al grupo, ¿no es cierto? Que se reúne por una predisposición gregaria, ¿no? El humano tiene esa necesidad de estar con otros, pero no pues por una cuestión de socialistas, sino por una cuestión de seguridad, ¿no? Porque nosotros falsamente evaluamos las cosas desde nuestra realidad en este momento, nuestra cultura, nuestras riquezas. Aunque no lo quieran creer, en estos momentos el humano es altamente rico, rico en sentido de posibilidades, de salud, de todo, ¿no? O sea, pero bueno, esas no eran las condiciones iniciales de la humanidad, ¿sí? Entonces, el impulso, ¿no es cierto?, gregario, decimos, los llevaba a unirse a otros por una cuestión de preservarse. Acuérdense que la norma número uno, de acuerdo a la especie, es sobrevivir, seguir siendo un ser vivo, ¿sí? Entonces es la regla prioritaria. Y estando aislado, como ciertos insectos o ciertos bichos no socializados, bueno, son fácil presa, ¿no es cierto?, de los depredadores de ese animal, ¿no? Entonces, como el humano tiene varios puntos vulnerables. Primero, que cuando nace, ¿no? Es un ser absolutamente inútil, incapaz de sobrevivir sin ayuda, ¿no es cierto?, de los otros, ¿no? O sea, de la madre, del padre, es decir, por sí mismo no se levanta como un potrillo, el potrillito nace, se levanta y empieza a comer pasto, ¿no? Y mama de la leche y esas cosas, ¿sí? De la madre, pero camina, ¿sí? No, el humano, ¿no es cierto?, como habrán visto todos, ¿no? Es un parásito de 3 kilos y medio, de 3 kilos y medio a 3 kilos, 3 kilos y medio, que es absoluto, totalmente inútil, ¿sí? Y está, digamos, esperando, abriendo la boca para que mamar, ¿no es cierto? Y, bueno, esa inutilidad, ¿no es cierto?, dura aproximadamente unos 3 4 años. ¿No? Bien, entonces fíjense, ¿no es cierto?, que ese es algo vulnerable, ¿no? A ese chico hay que atenderlo, o sea que la madre ahí, ¿no es cierto?, tiene unos cuantos puntos, ¿no es cierto?, que usar para la crianza de ese bebé: tiempo, predisposición, presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el padre tiene que empezar a proveer a esa familia. Estamos hablando de aquellos tiempos, ¿sí? Entonces, y a su vez, ¿no es cierto?, ese núcleo que constituye la hembra, el macho y la cría, ¿sí?, constituye lo que se llama la familia, y esa familia está unida a las otras familias, ¿no? ¿No? Que en casos de ataque de otras tribus en aquellos tiempos, ¿no?, que era frecuente por una cuestión de pelearse por el territorio. En los inicios el hombre en sentido genérico era recolector, cazador, recolector, ¿sí? Nada más, ¿no? La agricultura falta todavía para llegar, ¿no? O sea, y después tomar ganado, ¿no es cierto?, y establecerse en un lugar y criar ese ganado también falta muchos años como para que eso se produzca. Mientras tanto, es es cazador y recolector, ¿sí? Y cuando uno va a recolectar cosas, vacía ese lugar que te está recolectando alimento, vamos a poner, ¿sí? Lo cual, ¿no es cierto?, lo hace
como motivo de batalla para otra tribu que está tratando, ¿no es cierto?, de entrar a ese territorio para recolectar cosas, ¿no? Entonces va a tratar de que este grupo sea eliminado para que ellos puedan recolectar. O sea, en ese sentido, ¿no es cierto?, la guerra era bastante permanente, ¿no?, de batalla. Que los hombres, ¿no?, eran los encargados, ¿no es cierto?, de la seguridad, ¿no?, y de batallar, ¿no?, con nosotros, y de salir a cazar. Y bueno, a veces una presa, nosotros tenía la mala costumbre de resistirse y no querer que lo coman los hombres, entonces peleaban, ¿no? Y de esa pelea nosotros, ella, la presa con todas esas fuerzas que tenía, nosotros, o la velocidad, versus un tipo con un palo y piedras, ¿no? Entonces era muy necesario el hecho de estar unido a otros. Y entonces ahí vienen las primeras cuestiones, ¿no?, que es que si hay un grupo de gente, hay un jefe, ¿no? Hay un jefe, sí. Hay un curandero que se llama el brujo, el que es lo que quieran, como quieran llamarlo. Es el que sabe, se te rompió la pata, bueno, yo sé cómo hacer para que esa pata la recuperes, ¿no? Pues si a vos, como ustedes habrán observado en todo el resto de las especies, a un bicho se le rompe una pata, ¿no es cierto?, y está muerto. Antes de que llegue la noche está muerto, porque no puede correr nada y lo agarran nosotros y lo comen, ¿no? Las presas de eso. Pero el humano tiene esa característica, es decir, hay un tipo que sabe, ¿no?, que te quebraste una pata, bueno, yo ato esto, fijo el hueso, ¿no es cierto?, y vos quedate acá 40 días, ¿no?, y te vamos a dar de comer y esas cosas. Ese hecho de darle de comer a un tipo que tiene la pata quebrada, poner, digamos, que está herido, lo que sea, ese hecho es considerado una de las cosas más diferenciales de las especies, ¿eh? Por lo general en las especies alguien es herido o tiene algún problema o está lento, o está enfermo o cualquier cosa, se lo deja, sí, listo, ¿no? Pasa a ser alimento de los depredadores que aprovechan esas circunstancias, las hienas, por ejemplo. Pero no, acá en la civilización y a veces los antropólogos buscan eso, ¿no? Si dentro de los huesos que encuentran, eh, que encuentran en las cuevas esas viejas o lugares o enterrados, ¿no es cierto?, pueden encontrar un hueso que está soldado, o sea que ha sido entablillado, como decimos acá, le han puesto tablas, ¿no?, y lo han cuidado, se le han dado de comer esos 40 días, ¿eh?, mientras él no está inutilizado, no puede cazar. Y eso indicaba, ¿no es cierto?, un alto grado de cuidado y de civilización, se dice, ¿no? Decían eso, ¿eh? Bueno. Y después el otro hecho también que marca que el sentido gregario y el cuidado entre ellos es el hecho del entierro de las personas. Mueren, se lo entierran, ¿sí? ¿Para qué se lo enterraba? Por una cuestión básica de que ese cuerpo era preservado, ¿no?, de los carroñeros, ¿sí?, una especie de cuidado, ¿no es cierto?, sobre ese tipo. Bueno, pero esas acciones, ¿no?, cuidar al enfermo, enterrarlo, todas esas cosas, no tenían simplemente una enunciación o un acuerdo, sino que tenían que tener algún matiz que haga que los grupos gregarios hicieran costumbre, ¿no? Cuidar a sus enfermos, cuidar a los niños, estas larvas de 3 4 años que no sirven para nada, si no serían fácilmente presas, ¿no es cierto?, del depredador, un chiquito que va a correr, ¿no? Se hicieran que estos cuidados entre ellos mismos se hicieran una costumbre, se hicieran una cosa, entre comillas, bien vista, ¿no?, por el grupo. Y para que eso ocurriese, ¿no?, hubo que poner ese matiz que era el matiz religioso, ¿sí? Hubo alguien que se le ocurrió hacer un cuento donde había un ser superior, ¿sí?, que
tenía la facultad de castigar, ¿no es cierto?, o recompensar las acciones que eran en pro, ¿no es cierto?, de la supervivencia del grupo. Cuidar a los enfermos, cuidar a los chicos, facilitar que las mujeres recolecten dentro de su y cuiden la cueva, etcétera, etcétera, y los tipos salgan a pelearse y traer cosas para comer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el cuento de ficción que le decimos, la ficción era, hay un ser que te mira, ¿no?, desde un lugar que nadie sabe. No es un espía que está mirando detrás de un árbol, no, no. Es un ser superior, ¿no es cierto?, investido de ciertos poderes, ¿no?, que hace que sea esté presente, ¿no es cierto?, y esté cuidando de alguna manera a todos ustedes y observando que todos se porten bien, vamos a decir en términos bien básicos, ¿sí? Te portas mal, serás castigado en algún momento. Ahora, no lo vas a ver a ese ser, ¿sí?, porque es tan importante y tan maravilloso que no se ve, pero siempre está. Bueno, esa ficción que usaron para ligar a los miembros y que todos, digamos, tengan ese cuidado, ¿no? Y, y que todos sigan esos preceptos del Dios, ¿sí? Pues eso que facilita la ligación entre ellos es la religión, religar, ¿no? ¿Sí? Es la religión, ¿sí? Aparece la religión, primero en cosas muy básicas, ¿no? Una religión tan elaborada y tan comercial como es ahora, nada que ver. Sino, digamos, buscaban algún dios creíble que pueda sugestionar a todo, ¿no? Porque había gente, como en todos lados, gente que no le interesa, digamos, ser gobernados, ¿no? O ser mandados por nadie, ¿no? Y bueno, esos están siendo segregados de la tribu, vamos a decir, del grupo, ¿eh? Pero si no, si se preservaban esas cuestiones, entonces pertenecían, ¿no es cierto?, a ese grupo, ¿no? Y entre ellos se cuidaban. Y también servía eso como para que en la guerra, ¿no es cierto?, tuvieran la fuerza, digamos así, psíquica necesaria como para estar hermanados en la lucha, ¿sí? Porque ellos sabían que si eran heridos, no lo iban a dejar ahí, ¿no? Lo iban a tratar de curar. Y si morían por una causa que sería bien vista por el Dios, aparte de servir a su familia, ¿no? Que ese acto era para conseguir algo, ¿no? Bien, y entonces ahí este primer cuento, esta primera ficción, que tiene su utilidad, ¿no?, de hacer que nuestros valores individuales se dobleguen un poco para aportar, ¿no es cierto?, a los valores comunitarios, diríamos hoy, ¿no?, a los valores que les significa un bienestar para todos, ¿sí? Bien. Entonces, uno, como entre comillas, pone un poco de su libertad, ¿no es cierto?, un poco de su libertad la coloca, ¿no es cierto?, para el servicio de todos. Por ejemplo, si uno que tiene, vamos a poner un ejemplo burdo, a uno le dicen, vos esta noche te quedas de guardia, ¿sí?, cuidando, digamos, que no vengan los enemigos a atacarnos de noche, ¿no? Estamos hablando de las tribus, todas esas cosas. Y el tipo individuo dice, no, yo quiero descansar y dormir, porque estuve todo el día buscando presas, buscando alimentos y cuidando, ¿no? Quiero dormir. O sea, tiene su derecho a dormir. Entonces entrega parte de esa libertad, la entrega al beneficio del bien común. ¿Entienden eso? Nosotros no tenemos libertad absoluta, de ninguna manera, ¿no? Bueno, entonces la religión, para hacerla corta, porque ya se entiende esto que es que va creciendo,
La religión, ¿no es cierto? Primero, bueno, cada uno tiene su dios. Por ejemplo, había ciertos lugares donde existía un dios árbol, ¿sí? ¿no? Otro que hiciera un dios de cierta piedra en cierto monte, ¿sí? Monte me refiero a montaña, ¿no? Este, y bueno, y así fue creciendo hasta que de pronto se salieron de la parte regional para tener un dios, ¿no es cierto?, en las alturas, como la diosa luna, el dios sol, etcétera, ¿sí? Pero ese era el elemento que servía como una normativa, ¿no?, religiosa, como para que los hombres trabajasen en pro de la comunidad. ¿No? Y se sacrificasen también, bueno, muchos morían en guerra, esas cosas. O sea, para nosotros ser fuertes como comunidad tenemos que sacrificarnos y hasta morir, ¿no es cierto?, algunos, para preservar al núcleo de la comunidad. ¿Sí? Bueno, y así fue creciendo todo esto hasta cada vez se agregaban más matices, más requisitos, más esto, no sé, hacer esta cosa tan compleja que son las religiones actuales, ¿sí? Y esa religión después sirvió de postulado para hacer algo, digamos, vamos a hacer algo que está bien, Dios está maravilloso, ¿no? Pero por las dudas, estos tipos se hagan los rebeldes y digamos, yo no creo en eso, digo, no creo en Dios, chao. Entonces, vamos a tener que tener otro elemento para que esta gente siga unida y respetando lugares como para que esto no sea la anarquía total y tengan las tareas repartidas para que la comunidad, ¿no es cierto?, se haga más firme. Y ya cuando llegó la agricultura, cuando se llegó la parte agropecuaria, de domesticar animales para luego comerlos o para producir su leche, etc. Bueno, todo eso. Y ahí fueron creando lo que se llaman las leyes, ¿no? Las leyes, que son distintas a las cuestiones religiosas. Vienen de los postulados religiosos, de último ustedes se agarran los 10 mandamientos, y hay algunas leyes que están muy relacionadas, bueno, no matarás, no robarás, y todas esas cosas, honrarás a tu padre, a tu madre, todas esas cosas, ¿no? Es que si bien es para el Padre Eterno, también, ¿no es cierto?, se lo aplica con carácter de ley. La diferencia es que vos cometés un pecado, hablás con tu guía religioso, llámese como sea, ¿no? Nosotros como sacerdote, el otro viene el rabino, todas las cosas, bueno. Y ahí vos confesaste que hiciste algunas cosas mal y bueno, te retan, y te castiga, ojo que, ¿no?, la gran ilusión, ¿no es cierto?, el paraíso y la gran amenaza, ¿no es cierto?, el infierno, ojo, ¿no? Guarda con lo que haces. Entonces, eso está horrible. Pero la ley, ¿no es cierto?, la ley dijeron, no. Para algunas personas esto no es suficiente, ¿sí? Una iglesia no es suficiente. Entonces hay que implementar un elemento, ¿no es cierto?, que los castigue, pero realmente, ¿no? Y que pierdan una de las cosas más valiosas que tienen los individuos, que es dentro de cierto rango, ¿no?, dentro de cierto perímetro, dentro de cierta ciudad o cierta comarca rural, ¿no es cierto?, ellos pueden, ¿no es cierto?, disponer de su libertad, ¿sí? Pueden ir de acá, de allá y hacer variaciones limitadas, ¿no?, dentro del perímetro, ¿no? Igual que ahora, ¿eh? No crean ustedes que son libres, hacen lo que quieran, ¿no? Y para eso, ¿no es cierto?, no es suficiente la religión, hay que instrumentar un sistema, ¿no?, que haga que si el tipo no hace, ¿no es cierto?, las cosas básicas, la rotazo. O le despegamos esta parte de costa abajo. Se le despegamos la cabeza porque piensa mal. O lo quemamos, ¿sí? Pero hacemos algo
que sirva de ejemplo negativo, ¿no? Si te portas mal, mira lo que le pasa a este, le cortan la cabeza, ¿no? O el garrote vil ahí en España, o la guillotina en Francia, o desbarrancamiento, ¿no es cierto?, en los lugares primitivos, pero bueno, te pasa algo feo, ¿no? ¿Y quién lo hace eso? Gente que la comunidad elige, ¿no es cierto?, para que la castigue ella misma, ¿no es cierto? Una cosa paradójica, ¿no? En la tribu se elige quién nos va a castigar. El sheriff, vamos a decir, en Estados Unidos, ¿no? El comisario, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces vienen y te castigan, ¿sí? Bueno, a ese proceso por el cual hay leyes religiosas y hay ley, ¿no es cierto? A ese proceso se le llama doma, perdón, civilización, ¿sí? Se llama civilización. Son procesos de civilización, es decir, que las personas, ¿no es cierto?, siguen ciertos principios, ciertos valores, ¿no?, ciertas leyes, ¿sí? Y entonces seguís perteneciendo a nuestra comunidad. Una, dos, ¿no es cierto?, podés disfrutar de la acotada libertad que tenés, ¿sí? Bien, las normativas, ¿no? Bueno, y si esas normativas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, son observadas, o sea, se cumplen, y ya no es necesario, digamos, ir a un código donde dice usted tiene que hacer esto, no, ya la gente lo hace porque está acostumbrado, por una cuestión de reflejo de Pavlov, ¿no? Reflejo condicionado de Pavlov. Entonces eso se le llama costumbre, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tal cosa. Y es interesante esto de las costumbres. ¿Por qué? Porque va a determinar la idiosincrasia, ¿no es cierto?, de una población. Hay poblaciones que tienen la costumbre, ¿no es cierto?, de ciertos ritos, de ciertas cosas, y otras poblaciones distintas, alejadas, por ejemplo, que tienen otras costumbres. Para dar un ejemplo burdo y prehistórico, por ejemplo, los españoles durante buena parte de la Edad Media tenían la costumbre, ¿no?, desde el rey para abajo, de no bañarse. Y bueno, muchos lugares europeos, ¿no? La costumbre de no bañarse, ¿no? Se bañaban al nacer y se bañaban antes de la boda, ¿no? Por ejemplo. Imagina que habrá sido aquello, ¿no? Pero bueno, esa era la costumbre, ¿sí? Era una cosa, ¿no es cierto?, que ahora lo vemos como desastrosa, pero en su momento era así. Y el que se bañaba, ¿qué querés? Pero tenía una razón, ojo, no eran tontos. Porque bañarse significa cuidar el cuerpo, ¿sí? Y como eso estaba teñido, ¿no es cierto?, fuertemente por la religión, que la religión le interesa el alma y desprecian de alguna manera el cuerpo, ¿sí? Esto va a servir inmediatamente para el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, para la religión católica, por ejemplo, bien pesada, el cuerpo es algo, digamos, es un artilugio, una cosa que está ahí, ¿no? Que lo único que sirve para encadenar el alma, ¿no? Esto de que el alma está encadenada al cuerpo viene de los órficos, y a su vez los órficos de los egipcios. O sea, hay un montón, ¿no es cierto?, de religiones que vienen repitiendo el tema de que hay un alma, ¿no es cierto?, y hay un cuerpo. Y el alma está encadenada a ese cuerpo, está dentro de ese cuerpo, que la aprisiona, ¿no? Y solamente se libera cuando muere. Bueno. Eso hizo, ¿no es cierto?, que exagerando, ¿no?, como todas las cosas, cuando se hace una norma están los exagerados, los desastrosos, exagerados, y dice, bueno, si el cuerpo está aprisionando el alma, entonces no le demos importancia al cuerpo, porque ahora te vas a andar bañando, mejor andar sucio, ¿no? y resulta que, por un caso así medio gracioso, ¿no es cierto?, las musulmanas que convivían con los católicos en España, por ejemplo, ¿no?,
las musulmanas eran muy aseadas y muy de bañarse. Y resulta que había algunas musulmanas que le interesaban a los católicos, ¿no? Pero la condición que le ponían a las musulmanas es que se bañen. Yo te doy lo que quieras, pero bañate, bañate. Y bueno, a veces lograban, ¿no es cierto?, las musulmanas que el español, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos se bañan, ¿sí? Pero bueno, quiero remarcar que existen, cuando la ley, ¿no es cierto?, se repite, ¿no es cierto?, ya no es necesario nombrar el artículo tal, ley tal, sino se hace una costumbre, ¿no? Por ejemplo, en los judíos, allá algunos rabinos, ¿no es cierto?, iniciales, dictaminó, ¿no es cierto?, que un judío no come carne de cerdo. No come carne de cerdo. Y bueno, se repitió, y bueno, hasta ahora, ¿no es cierto?, vemos que los judíos no comen carne de cerdo. Había una razón, ojo que todas estas cosas, y allá lejos, hace tiempo, había una razón, porque había una enfermedad que se llama triquinosis, ¿no es cierto?, que se transmitía a través de la carne del cerdo, ¿no?, cruda o mal cocida, y bueno, mataba gente, ¿no?, o lo inhabilitaba, ¿sí? Pero esa costumbre sí, ahora ya no, hay mucho, la proporción de triquinosis es muy, muy baja, sin embargo, ¿no es cierto?, los judíos siguen con la misma. Bueno, y así otras cosas que no vamos a nombrar. Pero este desprecio sobre el cuerpo va a incidir, ¿no?, en la sexualidad humana, ¿no es cierto? Pero esta doma que se hace del espíritu biológico del humano, y dice, bueno, si vos querés estar en una sociedad, querés estar protegido, querés estar alimentado inclusive, ¿no? Querés extender la mano y que aparezca el alimento siempre y cuando trabajes, ¿no? Entonces vas a tener que seguir estos preceptos de esta comunidad. Esa es civilización. Y es tan importante para ellos, ¿no?, para las autoridades y para manipular a la población general, que había un gran ateo, terrible ateo, que teníamos acá en Argentina, ¿no?, que se llamaba perdón, no, ese no, Faustino Sarmiento, ¿sí? ¿No? Tremendo ateo, ¿sí? Muy lo que se llamaba en aquellos tiempos liberal, ¿sí? Faustino Sarmiento, era un intelectual de primer agua, uno de los escritores más prolíficos y muy importantes que tiene Argentina, y muy ateo, ¿no? A tal punto era ateo el tipo que cuando él al final termina sus días en Paraguay, por decisión propia se va de Argentina, va a Paraguay, está agonizando, ¿no es cierto? Entonces vienen y le dicen Domingo, porque decían Domingo porque la familia de él era dominicana, ¿no? El apelativo era Domingo. Domingo dice, vamos a traerte un sacerdote porque ya estás en tus últimos momentos. Y entonces Sarmiento le dice, si no lo necesité durante toda mi vida, a los sacerdotes menos lo necesito hoy, así que no lo traiga. Era tan duro y tan terriblemente convencido de que no existían dioses y esas cosas, que no quiso ni siquiera ante la posibilidad de la muerte, ¿no es cierto?, optar por eso. Pero ese hombre, acérrimo ateo, fue el que tradujo del latín el catecismo, lo tradujo al español, ¿sí? El catecismo es un librito, ¿no es cierto?, que se usan los católicos para iniciarse en la religión, ¿sí? Porque él decía que la religión era un elemento civilizatorio, ¿sí? Civiliza. La religión genera un miedo, ¿no es cierto?, al infierno, ¿no es cierto?, y cierta ilusión placentera por el paraíso, y eso determina la dirección de las conductas de la gente. Entonces eso era un proceso civilizatorio, ¿sí? Y a pesar de que era convencido ateo, el tipo es el que traduce el catecismo, así que leyeron muchos de los que están escuchando acá,
en la catequesis, lo hizo Sarmiento. Fíjense, ¿no es cierto?, qué elemento importante, ¿no? Hasta él escribe, por supuesto, todo acá en Argentina, recuerda que Sarmiento es el que hizo un libro en Capital para la cultura argentina, que se llama Facundo, Civilización o Barbarie. O sea, o generamos la civilización, ¿no es cierto?, en nuestro país, Argentina, o esto va a seguir siendo una gran barbarie por un lado y reducto de civilización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar a los bárbaros. Los bárbaros eran los indios, los gauchos errantes, aquellos que no se atenían, ¿no es cierto?, a los preceptos que ellos querían, ¿no es cierto?, que se imponen, ¿sí? Y bueno, así que fíjense, ¿no es cierto?, que qué importancia tiene la religión y qué importancia tiene que las fuerzas del orden, o sea, la policía, los militares, esas cosas, apoyen, ¿no es cierto?, a la religión como para que esos preceptos, ¿no es cierto?, tengan vigencia en la comunidad, ¿no? O sea, o sos creyente, ¿no es cierto?, y te portás bien en función de que vayas al paraíso, o te portás bien porque si no te damos una buena paliza, te metemos preso y si te haces seguir haciendo el loco, bueno, te degollamos. La muerte que teníamos nosotros, así, los franceses tenían la guillotina, los ingleses tenían la horca, ¿sí? Nuestro elemento para matar era degollar, ¿sí? El degüello, ¿sí? Porque era fácil, todo el mundo andaba con cuchillo y todas esas cosas, entonces al reo directamente se le degollaba. Y era una muerte bastante rápida, ¿sí? O te degollaban. Entonces, esos elementos, digamos, de rigor, vas a tener que cumplir. Y hay hombres que lo ejercían, ¿no? O sea, era un conjunto de fuerzas, ¿no?, tendientes a mantener un sistema de congregación, un sistema de gobernación, un sistema de trabajo, un sistema de normas morales y prácticas como para seguir, digamos, una vida sin conflictos. Bueno, a eso se les llamaba civilización. Así que, pero vamos a ver que la civilización, como dije, uno tiene que alquilar una parte de su libertad para ser un ser civilizado, ¿no? Y dentro de ese alquiler que hay que hacer de la libertad está la libertad sexual, ¿no? Y la libertad sexual hasta hace muy poco, ¿no?, hasta antes de los años 60, ¿sí?, que aparece la píldora anticonceptiva, era un hecho muy restringido, ¿no? Muy restringido desde el punto de vista social, ¿sí? La sociedad, ¿no es cierto?, incidía sobre la sexualidad, de tal forma que esa sexualidad tuviera un marco civilizado como todo el resto, ¿sí?, como el trabajo, como esto, como lo otro, ¿sí? Y entonces eso va a incidir para dar las costumbres, para lograr las costumbres en cuanto a cuándo no tener relaciones sexuales, cuándo tener hijos, qué hacer cuando se tiene un hijo, etcétera, etcétera, el casamiento y todo ese tipo de ceremonias, de adornos, ¿no?, para lograr procrear. Lo veremos en la próxima vez. Gracias a todos. Gracias, doctor, por su tiempo.